mi empresa es muy difícil de pronunciar. Nand Jain es una empresa de capital indio. En su origen fue formada por dos empresas israelíes, Nand Dan, que eran dos kibbutz con bastante historial en el mundo del riego. En Israel, por ejemplo, Nand tiene más de 80 años. Y bueno, creo que somos una voz bastante cualificada como para poder hablar de lo que se trata aquí hoy, ¿no? Estamos hablando de riego eficiente. Y para hablar de riego eficiente, pues qué mejor cosa que irnos a buscar la definición de riego eficiente, una definición básica en la que podemos ver que es la relación entre el agua que nosotros aportamos al suelo y aquella que es captada por las plantas. Ese ratio, esa relación es la que nos va a dar la medida en cuán eficiente es nuestro riego. Si nosotros hablamos de riego eficiente, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. Estamos hablando de agua y al final del día lo que tenemos que empezar pensando es qué disponibilidad de agua tenemos. Han estado hablando los ponentes anteriores de procedencia, desaladoras, agua residual reutilizable, etcétera. Bueno, pues sí, tenemos que pensar en si la disponibilidad de agua que tenemos es suficiente, cómo poderla aplicar. Luego, de igual manera, tenemos que pensar en que la red de transporte sea eficiente. Marcos hablaba de las tuberías de Molecor como un sistema eficiente, no solamente a la hora de ser fiable, sino un sistema eficiente en el transporte por la baja pérdida de carga que podrían presentar frente a otros sistemas también usados en el mercado. Algo sobre lo que quiero resaltar y es sobre lo que yo voy a hablar es la gestión y el control de la aplicación, ¿de acuerdo? Evidentemente, si nosotros tenemos agua, nosotros tenemos que gestionarla y para gestionarla nosotros necesitamos herramientas. En este caso podríamos pensar en que la mejor herramienta para hablar y que mi presentación podía basar sobre eso es sobre los emisores para aplicar la lámina de agua, sobre los aspersores, sobre los goteros, sobre los microaspersores. Pero tan eficiente, tan importante como la eficiencia de esos sistemas es las herramientas que nosotros vamos a utilizar para poder gestionar y controlar esa aplicación. ¿Dónde nos vamos a centrar nosotros para poder realizar el control y la gestión? Bueno, pues está claro. Nosotros, un punto en el que nos debemos de fijar con toda nuestra atención es en los hidrantes de las parcelas. El control de la aplicación de la lámina de agua en una parcela tiene que venir marcado por el hidrante que nosotros vamos a utilizar. Y otro de los factores en los que nosotros tenemos que fijarnos para ver cómo gestionamos y controlamos esa aplicación de agua es, de alguna manera, en el punto de decisión, cuándo tenemos que regar. Porque a día de hoy, si nosotros nos fijamos en la agricultura que se ha estado manejando hasta ahora, en muchos de los sitios, no solo de España, sino del mundo, se toman decisiones mirando al cielo o por la experiencia del agricultor, si la planta está bien, si la planta está mal, pero no tenemos nada concreto, no tenemos nada que nos diga si regamos o no. Existe, eso ya existe y se está utilizando, nosotros lo llevamos utilizando ya años, pero la gente poco a poco lo va utilizando y lo va implementando. Yo quisiera explicar luego un poquito la tecnología que nosotros utilizamos para que la gente pueda saber que a su disposición está y que se puede utilizar. Si nos vamos al hidrante, como decía antes Vicente, Rafael, que es una empresa del grupo Talis con la que nosotros llevamos colaborando desde Nand Jain desde ya hace casi 12 años, como distribuidores exclusivos, ¿vale?, en España para temas de riego. Rafael desarrolló ya hace 10, 12 años el concepto Ultraf. El concepto Ultraf es una válvula de contador con un contador ultrasonido y está fundamentado en dos partes. Una parte hidráulica, que es el concepto de la válvula RAF, como decía antes Vicente, algo muy simple y muy sencillo y muy preciso, una válvula que controla la red con un diafragma y con ese diafragma y sin muelle en la cámara nosotros podemos hacer control y regulación de presión y caudal sin ningún tipo de problema. Y luego contamos con un contador ultrasónico que nos va a dar no solo la precisión en la medida
que para poder gestionar de una manera adecuada el agua debemos de contar con elementos precisos que nos faciliten el valor del agua consumida por cada uno de los usuarios de una comunidad de regantes, sino que también nos va a aportar una herramienta muy interesante. No vamos a tener partes móviles en el trayecto del agua, con lo cual, al no tener partes móviles en ese trayecto del agua, uno, no vamos a tener desgastes en esos elementos móviles y la precisión que nosotros vamos a tener por no tener esos desgastes va a ser muy elevada. Entonces, podemos asimilar que en el caso de colocar una válvula de contador ultraf en una comunidad de regantes, todos aquellos problemas que podamos tener con partículas sólidas de mediano o gran tamaño que puedan ir en el agua y que con la velocidad del agua puedan dañar alguna parte de la válvula, en este caso vamos a estar libres de ese tipo de daños. A disponibilidad están este tipo de válvulas desde 50 hasta DN200, ¿vale? Es un equipo que viene equipado, valga la redundancia, con bien una tarjeta digital o una tarjeta analógica. Estas dos tarjetas o esta tarjeta lo que nos va a hacer es transmitir la información del agua que esté pasando por ese hidrante, bien de una manera digital, bien de una manera analógica, a un sistema de telegestión. Al final del día, los elementos que yo voy a presentar en mi presentación son elementos que pueden ser esclavos de sistemas superiores de telegestión. Por lo tanto, el UltraAF como tal, al venir equipado bien con una tarjeta digital o una tarjeta analógica, nosotros podremos recibir la información de manera remota sin ningún tipo de problema. Hay dos tipos de modelos, dos tipos de configuraciones para el UltraAF. Uno es el UltraAF Pro, el básico, que es el que se utiliza con mayor frecuencia en las comunidades de regantes, y otro es el UltraAF IC, que es el acrónimo de Irrigation Controller. Es un equipo que lleva incorporado un controlador de riego. Más adelante explicaré un poco más detenidamente cuál es la función del UltraAF IC, pero es bueno saber que podemos tener dos tipos de elementos con este tipo de válvula de contador. Dentro de las opciones que el UltraAF Pro básico nos puede ofrecer, ¿vale? Están la regulación de presión, la regulación de caudal y la apertura y cierre. Y además de estas opciones que podemos tener, tenemos dos alternativas más con dos tarjetas no estándares dentro del equipo. Una nos permite gestionar el control dinámico de presión, que por ejemplo en redes de abastecimiento público es muy interesante su aplicación, dado que todos sabemos que en una red de abastecimiento público la presión es muy variable a lo largo del día y la noche, y este sistema es bastante interesante para su aplicación. Vicente seguramente os podrá contar más de esto que yo, porque ellos gestionan el UltraAF en las redes de abastecimiento público. Y hay otra aplicación que es interesante también, que es el control dinámico de caudal. No solo para las redes de abastecimiento público, sino que también en las comunidades de regantes puede llegar a ser una herramienta interesante, dado que en el caso de querer ser aplicada esta herramienta, no sería necesario contar con un elemento que nos midiera el diferencial de presión entre aguas arriba y aguas abajo. Quiero decir, la tan usada placa de orificio en los sistemas de control de caudal en las comunidades de regantes. Bueno, pues con este sistema podríamos implementar un control dinámico de caudal sin ser necesario implementar una placa de orificio. Como decía antes, el UltraAF Pro en su configuración básica puede venir equipado con un solenoide, con lo cual puede ser on-off, y en función de la lectura que nosotros tengamos en la comunidad de regantes, si es una comunidad de regantes por turnos, el sistema de telecontrol puede hacer apertura o cierre de esa válvula sin necesidad de desplazar allí ninguna persona, y si se tratase de una comunidad de regantes en las que el sistema de riego fuera la demanda, pues podría permanecer la válvula abierta y el regante, cuando necesitara agua, pasar por allí y activarla bien manualmente, el riego en su parcela, o bien con el sistema de control o el programador o controlador que él pueda tener allí. Si nosotros pensamos que vamos a tener una única válvula para todo nuestro sistema, que puede ser un pivot o puede ser un sistema de riego pequeñito en el que nos haga falta un controlador de riego agregado,
podríamos pensar en la válvula con el controlador de riego incorporado. Y también nosotros podemos hacer control de presión con el pilotaje adecuado, bien de 2 vías, 3 vías, metálico, plástico, dependiendo de las presiones que vayamos a utilizar en nuestro sistema, y una válvula de control de caudal aplicando la tecnología utilizada hasta ahora, que bueno, pues es un piloto diferencial y una placa de orificio para generar un diferencial de presión entre aguas arriba y aguas abajo, y cuando se exceda el caudal de consigna que tengamos prefijado en el orificio que hayamos hecho en la placa, la válvula irá cerrando por la entrada de agua a través del piloto en la cámara de la válvula. Si vamos a la válvula con el controlador de riego, pues como he dicho con anterioridad, tenemos una válvula que va a abrir y cerrar. El programador de riego me va a permitir confeccionar todos los programas de riego que un programador convencional me puede dar. Puedo hacer sistemas programados para a diario, con ventanas entre semana. Podré hacer riego por control con volumen, por control de tiempo, con lo cual es una herramienta bastante interesante a la hora de incorporarlo a un sistema de riego, ¿de acuerdo? Y de igual manera que con los otros 2 ejemplos que he puesto, también podemos llegar a hacer un control de caudal. ¿Cómo es esto? Bueno, pues el programador de riego me permite configurar o parametrizar una válvula antirrotura. Es evidente que si yo voy a tener esta válvula regando contra una balsa o contra un depósito de riego, puede surgir cualquier rotura aguas abajo de la válvula y puede acontecer que bueno, pues perdamos toda la capacidad que tengamos acumulada por esa rotura. Entonces, el sistema lo que tiene, el sistema del Irrigation Controller, me permite configurar una válvula antirrotura, de tal manera que yo sé cuál es el caudal de mi sistema en el momento en el que yo estoy aplicando el riego, y yo lo que puedo hacer es parametrizar un exceso por arriba o un exceso por debajo. Y además de poder indicar que, por ejemplo, digamos que si hay un 30% de exceso de consumo del que yo tenga fijado durante un periodo de tiempo X, yo quiero que la válvula se cierre. Como tenemos un solenoide que equipa la válvula por venir con el programador de riego, esa válvula se va a cerrar, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues de alguna forma yo puedo controlar el aumento de caudal utilizando esta válvula. Si yo tengo esta válvula y tengo un aumento de caudal, la válvula se cerrará y, bueno, pues para ir a abrirla tendré que presentarme allí, con lo cual para una comunidad de regantes podría llegar a ser un elemento interesante. El Ultraf viene equipado con conectividad Bluetooth, una conectividad a la que bueno, yo puedo llegar al elemento, al Ultraf, con un teléfono móvil, bien sea Android, bien sea iOS, ¿vale? Y me va a permitir hacer ciertas interacciones si tengo una válvula de contador Ultraf básica o si tengo una válvula con una configuración con el Irrigation Controller. Si tengo una válvula de contador simple y llana, la básica, lo que yo voy a poder ver allí va a ser, por un lado, voy a poder ver el consumo instantáneo y el volumen acumulado que yo tengo en ese hidrante, sin necesidad de que yo tenga que levantar la tapa de la arqueta en la que esté montado ese hidrante. También me va a permitir configurar el emisor de pulsos identificando el ratio con el que yo quiero que mi emisor de pulsos trabaje, un pulso cada 100 litros, un pulso cada metro cúbico, un pulso cada 10 metros cúbicos, ¿de acuerdo? Y también lo que me va a permitir es poder activar o poder manejar la unidad de medida en la que yo quiera estar trabajando. Si estamos trabajando con el sistema internacional, podemos configurar la válvula en el sistema internacional. Si estamos trabajando con el sistema imperial, configuraremos el contador para el sistema imperial de unidades. Pero lo que me va a permitir a mí es poder decir, yo quiero que este contador esté leyendo en litros segundo o en metros cúbicos hora, ¿de acuerdo? Entonces, eso queda abierto, si bien en el caso de que sea una colectividad,
todos los sistemas que vayan a venir para esa colectividad van a venir protegidos de tal manera que solamente va a haber un gestor, un gerente, un técnico de la comunidad de regantes que va a poder acceder a todas las válvulas, a todos los contadores de esa comunidad de regantes para hacer cambios en el ratio del emisor de pulsos o para poder hacer el cambio en la unidad de medida, y el regante o el propietario de la parcela lo único que va a poder tener acceso es a la medición del volumen o el caudal, ¿de acuerdo? De igual manera, si tenemos varias válvulas en nuestra propiedad, como aparece en esta imagen, nosotros vamos a tener en la resolución del teléfono todas aquellas válvulas que tengamos configuradas a través de la aplicación, ¿vale? Dejamos la toma de agua en la parcela y ahora vamos a ver la otra parte que es también vital e importante a la hora de tomar la decisión de cuándo regar. Nosotros en Nandan Jain manejamos 3 sistemas que nos permiten manejar cuándo es mejor regar. Por un lado, tenemos un sistema que se basa en una tecnología de fitomonitoreo, ¿vale? De tal forma que, bueno, nosotros ahora lo explicaré más detenidamente, pero podemos ver en qué momento la planta, por sensores que colocamos en ella, necesita ser regada. Otro sistema que nos permite decidir cuándo regar o no por medición del potencial hídrico. Y por último, un sistema que nos permite la decisión del riego en función del análisis de imágenes satelitales. Vamos a ver un poquito más despacio el sistema de fitomonitoreo, ¿vale? El sistema de fitomonitoreo, lo que nosotros tenemos son distintas sondas colocadas en el cultivo, en la planta en la que nosotros estemos intentando monitorizar para ver cuándo está en condiciones próximas a estrés para ser regada. Entonces tenemos distintos tipos de sondas, todos ellos incorporados dentro del sistema. Tenemos, por un lado, sondas de humedad del suelo y de conductividad. Tenemos dendrómetros que vamos a colocar en el fruto para ver cuándo hay contracciones o cuándo hay dilataciones del fruto, para ver cuándo esa planta tiene que ser regada para evitar que el fruto se deteriore. Y también contamos con sondas de dendrómetros para el tronco y hojas, sondas para medir la transpiración y la temperatura en las hojas, ¿de acuerdo? A su vez, también este sistema incorpora una estación meteorológica, de tal manera que lo que nosotros vamos a hacer es enviar toda esa información a la nube mediante un data logger, y el equipo de Suplan cuenta con un algoritmo de cálculo, y desde ese algoritmo de cálculo va a indicar cuándo es necesario regar. Podemos hacer 2 cosas. Una, que el usuario o el agricultor reciba una alerta en su teléfono móvil, en su ordenador de consola o en su tableta, de tal manera que él pueda decidir cuándo regar. O también lo que nosotros podemos hacer es colocar un interface cerca del programador de riego o el controlador de riego que tenga el agricultor en su explotación, y será el propio sistema, el propio algoritmo GBI, el que haga que la información llegue hasta ese controlador de riego y se produzca el riego necesario. ¿De acuerdo? Pasamos a la medición del potencial hídrico. Es una herramienta manejada hace muchísimos años en la agricultura, la medida del potencial hídrico mediante tensiómetros. Y en este caso, el sistema RootSense lo que hace es medir ese potencial hídrico y además la temperatura que tenemos en el suelo para indicarnos cuándo debemos regar o no debemos regar. Una de las ventajas que tiene este sistema es que nosotros podemos colocar las ondas tanto horizontalmente como verticalmente, y no deben de ser cargadas con una solución hídrica
para que se pueda producir la medición del potencial hídrico. Las sondas tienen una configuración cerámica y que en el interior tienen un gel que permiten que, bueno, pues la sonda al final del día se comporte como una raíz artificial. Entonces, si nosotros medimos ese potencial hídrico, sabremos cuál es y fijamos un valor determinado para distintos tipos de cultivo que podamos estar manejando, si estamos manejando olivar, si estamos manejando aguacate, si estamos manejando almendro. Fijar el potencial hídrico al que nosotros queremos que nuestra planta sea regada, porque se lo hayamos consultado al agrónomo o porque seamos nosotros el propio agrónomo que está gestionando la finca, y lo que recibiremos será de igual manera una alerta en nuestro teléfono móvil, o también podremos interactuar a través de una interface con un controlador de riego para que se pueda llegar a producir el riego. ¿De acuerdo? Todo esto, esta transmisión de datos, evidentemente, tiene que ser a través de un data logger que, bueno, pues va equipado en el sistema. Aquí lo podéis ver. Esta cajita negra es el data logger y lleva su propia panelito solar para alimentar la batería de este data logger. Y ya por último, el control por imágenes satelitales que nos va a permitir con precisión poder determinar si el cultivo está necesitado de riego o no. Lo que nosotros vamos a hacer con el sistema IRRI-Watch, que es el nombre del sistema de control satelital que nosotros manejamos en Andan-Jain, lo que va a hacer es ver el balance de la temperatura que hay en el ambiente entre las hojas de la planta y el aire que él circunda, y me sacará, bueno, pues como podéis ver aquí en la parte inferior de este dibujo, en la parcela, cuáles son las zonas de parcelas o cuáles son los píxeles de una resolución de 10×10 que necesitan ser regados y cuáles están en un estado óptimo. Una de las ventajas que podemos obtener con este sistema es que podemos también hacer una evaluación de el porcentaje de biomasa que estamos produciendo, con lo cual, de alguna manera, nos puede identificar cómo va a venir nuestro año en cuanto a producción se refiere. Bueno, yo he intentado ser rápido, no he querido extenderme mucho más. Como he dicho antes, las gracias a IAGUA y a todos los asistentes que, bueno, bien aquí en España o bien del otro lado del charco, estáis atendiendo a este foro de Nuevo Regadío. Para cualquier consulta que queráis hacernos o para cualquier interés que podáis tener respecto a lo que he explicado o alguna otra cosa más, ahí dejo mi dirección de correo electrónico. Y bueno, esto sigue, espero que sea provechoso para todos también lo que viene en esta semana.